Bueno, señoras, señores, autoridades, buenas noches a todos. La Fundación Baruch Spinoza, junto a Casa Sefarad de Israel, tiene el gusto de recibir hoy al filósofo y amigo, el doctor Mauricio Pilatovsky-Braverman. Mauricio nació en México en 1958 y esta noche nos va a hablar de los enfrentamientos entre diversos aspectos sobre la definición de las identidades nacionales. Por ejemplo, el conflicto en Medio Oriente, la configuración de estados y autonomías nacionales y la realidad de millones de indocumentados alrededor del mundo. Para acercarnos a estos temas, la contribución de algunos pensadores judíos nos brindan herramientas críticas para abordar estos temas, y su ponencia versará sobre este desarrollo. El profesor Pilatovsky ha hecho una licenciatura en Filosofía e Historia por la Universidad Hebrea de Jerusalén, luego una maestría y doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, luego un postdoctorado en el Seminario de Filosofía después del Holocausto, que fue dirigida por el doctor Reyes Mate, en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Es actualmente profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de varios textos, entre los que se pueden destacar La autoridad del exilio, una aproximación al pensamiento de Cohen, Kafka, Rosenzweig y Buber, Los abrevaderos cabalistas de la literatura kafkiana, El Kafka de Benjamín, La filosofía después de Auschwitz en México. Es también profesor invitado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el Tecnológico de Pereira en Colombia, Instituto de Filosofía en Madrid y Universidad de La Coruña en España. Como veis, tenemos la suerte de tener un gran personaje entre nosotros. Mauricio, muchas gracias por estar entre nosotros, y a todos vosotros, gracias por vuestra presencia, y podemos empezar ya. Bueno, pues bienvenidos y muchísimas gracias. Comienzo por agradecer a David Greble, a Carlos Shore, y aunque no está presente, por medio de ella estoy aquí, a Esther Ben-Dahab. Me parece que son dos instituciones las que apoyan este evento, la Fundación Baruch Spinoza y la Casa Sefarad. Gracias por invitarme a participar en esta ponencia. Primero, una explicación del título. Le he puesto Extranjeros de la Tierra, y con ello me refiero a los pensadores de origen judío que, por circunstancias históricas que voy a explicar después, vivieron una situación de doble marginalidad, y desde ahí brindaron herramientas para analizar lo que son el tema de las identidades nacionales. Para empezar, tendríamos que ubicar históricamente un aspecto importante. El concepto de nación-estado se forma al final de lo que se llamaría la Edad Media o Renacimiento, en este debate de Huizinga con Burckhardt, se fue el nombre, con Burckhardt, sobre si es o no el Renacimiento parte de la Edad Media, pero finalmente la estructura feudal termina y comienza lo que ya conocemos como una etapa, el auge del capitalismo, y en las revoluciones burguesas, la fuerza de la revolución lo que pide es el fin de los privilegios de cuna, y a cambio de los privilegios de cuna, o sea, de dónde se nace, de qué línea sanguínea tiene una persona para saber qué derechos tienen, lo que proponen son los derechos humanos. En eso vivimos todos nosotros, en la era de los derechos humanos. Sin embargo, hay una trampa. De pronto nos han cambiado derechos humanos por derechos ciudadanos. Y derechos ciudadanos es otra cosa, porque para tener acceso a derechos ciudadanos hay que ser parte de un Estado-nación. El que no es parte de un Estado-nación no tiene esos derechos ciudadanos. Pregúntenles a los más de 200 millones de seres humanos hoy en día que están en esa situación, que se supone que viven ya en la época de los derechos humanos y realmente están en la época de los derechos ciudadanos.
Para crear esta dinámica, finalmente, se crea lo que es el aspecto de la identidad nacional. Los que están adentro, los que somos nosotros, son aquellos que tienen derecho. Tienen derecho porque son parte de un colectivo, el que sea, con las definiciones que sean. Y fíjense la filología de la palabra. Nosotros es también no otros. Somos nosotros porque no somos aquellos. Somos nosotros porque somos distintos y tenemos derechos distintos a los otros. Nosotros y no otros, finalmente, es parte de la dinámica de los derechos ciudadanos. Bueno, ya en la introducción se ha dicho, pero nada más para ponerlo sobre la mesa, la actualidad del tema. Podemos hablar de 48 horas, me estoy refiriendo al conflicto en Medio Oriente. 48 horas y vemos cómo el asunto de las identidades nacionales está en el orden del día. Judíos palestinos. Podemos venir acá y hablar Cataluña, España, autonomías. El tema está en la mesa. Desde Latinoamérica podríamos preguntar derechos de los antiguos colonizados en los países colonizadores, Inglaterra, etc. El tema es vigente. Ahora bien, lo que vengo a presentarles desde la filosofía no es un análisis actual, sino más bien es buscar algunas herramientas que nos ayuden a trabajar con estos problemas. Esta es la introducción de lo que voy a hablar hoy. Ahora bien, como estamos finalmente en la Fundación Baruch Spinoza, y hay que empezar por casa, hay que poner el ejemplo en casa. ¿Qué mejor personaje para explicar la doble marginalidad que Baruch Spinoza, que como todos saben ustedes vivió en el siglo XVII, nació en 1634, murió en 1677, fue un judío de origen portugués-español, criptojudío, de familia de criptojudíos, vivió en una comunidad de criptojudíos porque los judíos de Ámsterdam finalmente fundaron, los criptojudíos de Ámsterdam fundaron una comunidad y presionados o no, tratando de imitar o no, esta es una discusión de historiadores muy interesante, pero el hecho es que a Baruch Spinoza, por sus ideas, por su manera de pensar, le lanzaron un anatema, quiere decir, fue expulsado. Hay una confusión, y mucha gente dice que fue, usando un término cristiano, que fue, ¿cuál es el término? Excomulgado. Los 52 años también pesan. Que fue excomulgado, no fue excomulgado, fue lanzado el anatema, el jerem. Para darle un poco de dramatismo, voy a leer el jerem aquí, y me parece que es importante, a veces algunos no lo conocen, para que escuchen el tono. Claro, acuérdense que estamos en el siglo XVII, pero bueno, va un extracto del jerem, lanzado sobre Baruch Spinoza, dice: por decreto de los ángeles y palabra de los santos, proscribimos, separamos, maldecimos y anatemizamos a Baruch de Spinoza, con todas las maldiciones escritas en la Torá. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito en su reposo y maldito en su vigilia, maldito en su acercarse y maldito en su entrar, y no quiera el Señor perdonarlo, y ardan en él la ira y el celo del Señor. Y más adelante viene la advertencia: prevenimos que nadie pueda tener con él contacto oral o escrito, ni hacerle favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni leer papel que haya hecho o escrito. Esto es lo que lanza la comunidad judía de Ámsterdam sobre Baruch Spinoza. Yo quiero felicitarlos porque el tener una fundación Baruch Spinoza le hace justicia a este enorme filósofo y pensador, y espero que con estas palabras yo también pueda hacer mi modesta contribución.
Vamos a los pensadores judíos. ¿Quién es un pensador judío? ¿A qué le llamamos pensador judío? A grandes palabras, es un traductor conceptual que, abrevando de su tradición, tomando elementos de su tradición, busca elementos conceptuales que puedan contribuir a la formación de una universalidad incluyente y que combata la exclusión. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿En qué momento se da este fenómeno? Voy a ser muy breve, tenemos poco tiempo, pero quiero aclarar de dónde viene este fenómeno de los pensadores judíos. Regresamos a aquel momento que Foucault llama el cambio de episteme, fin de una edad, comienzo de la otra, una reestructuración de la vida social y económica. En ese momento cambia el paradigma. De pronto Occidente, la Europa occidental, se entiende a sí mismo en otros términos. Todos, según este concepto, deben ser incorporados al nuevo Estado-Nación. Y entre otros tantos grupos, hay un grupo ahí que no entra en esto, que son los judíos. Viven excluidos y autoexcluidos. Hay un sistema de separaciones aceptado en los guetos y en las juderías. Viven separados. Napoleón, en un paseo muy rápido que hace, junta a las comunidades y los invita a salir y romper con los guetos. Los emancipa. Lo que pasa es que hay el otro aspecto. Para bailar un tango se necesitan dos. Y los judíos estaban muy contentos de ser emancipados. Pero la sociedad cristiana no los aceptó. Es un hecho histórico. No fueron aceptados como ciudadanos hasta muchos años después. En muchos países ni siquiera fueron aceptados. No se les permitía trabajar en la función pública. En las universidades habían cuotas. Para entrar al ejército, para entrar a algún lugar, tenían que renunciar a los ritos judíos porque tenían que trabajar un sábado o comer la comida que se les daba. En otras palabras, para ser europeos se tenía que dejar de ser judíos. Este es el concepto oscuro de la emancipación europea. ¿Qué sucedió? Algo que la Inquisición no consiguió durante mucho tiempo. Una búsqueda masiva por parte de los judíos de integración, donde estuvieron dispuestos a cristianizarse. Y una cristianización masiva de judíos. El ejemplo que todos manejan, Moshe Mendelssohn, el primer pensador judío, rabino de su comunidad. El nieto, Félix Mendelssohn, el músico, ya es cristiano. Marx es otro caso emblemático. El abuelo era rabino, bueno, el rabino era judío creyente. Marx ya nace siendo, bueno, era ateo, pero nace ya en un entorno cristiano. Son dos ejemplos, pero hay una cantidad enorme de ejemplos. La cristianización fue un camino. Otro camino fue el camino que tiene que ver con el tema de actualidad, el sionismo. El sionismo surge a mediados del siglo XIX, 1850, y el creador del sionismo no fue Teodoro Herzl, eso ya fue mucho después. Fue un comunista amigo de Marx, se llamaba Moses Hess. Él fue el primer sionista. De hecho, Marx se llamaba mi amigo el rabino, y él es el que hace el esbozo del texto de Marx sobre la cuestión judía. El sionismo surge como un movimiento materialista. Lo que está buscando es una solución para esta imposibilidad o dificultad de los judíos a integrarse. El proyecto nacional judío surge a mediados del XIX. Otra invención del siglo XIX, más o menos por la misma época, fue la ortodoxia. Esta idea de que los judíos se vistan como europeos del siglo XIX, incluso los judíos sefaradí, tiene que ver con suspender el tiempo, no dejarse influir por los elementos asimilacionistas, crear una estructura, no ver la televisión, no ir al cine, no leer los periódicos, tener una educación muy cerrada, es para